Imagina por un momento que la cruz no fue solo un altar, sino un campo de batalla. Mientras los clavos atravesaban las manos del Mesías y la multitud gritaba, algo más ocurría, algo que no se podía ver con ojos humanos. Sobre ese monte polvoriento, no solo estaban soldados romanos y religiosos burlándose. En lo alto, suspendido entre dimensiones, un ser de luz estaba en posición, con una espada que ardía con los nombres de Dios. Miguel, no como estatua de iglesia, no como figura decorativa, sino como guerrero, como testigo, como guardián de un momento que el universo había estado esperando desde antes del Génesis. Y mientras el mundo natural presenciaba sangre, clavos y burlas, el mundo espiritual temblaba. Lucifer estaba presente, pero no reinando, observando algo que no entendía del todo y que lo aterraba. Jesús no estaba siendo vencido, estaba ejecutando un plan tan preciso, tan poderoso, que requería la presencia de los ángeles más estratégicos del cielo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el cielo se oscureció? ¿O por qué el velo del templo se rasgó sin manos humanas? Entonces prepárate, porque en los próximos minutos no solo hablaremos de la cruz, sino de lo que ocurrió alrededor, debajo y detrás de ella. Y te aseguro algo. Después de escuchar lo que Miguel hizo ese día, nunca volverás a mirar al Calvario como antes. Aquí no solo hablaremos de lo que está escrito, sino de lo que fue sellado, de lo que el Espíritu revela entre líneas, de los misterios que Dios dejó escondidos para ser descubiertos en el tiempo exacto. Este canal no es para los que se conforman con lo superficial, es para los que tienen hambre de profundidad, para los que sospechan que hay más, mucho más. Hoy nos sumergimos en uno de los momentos más sagrados de la historia, la crucifixión de Cristo. Pero no desde la perspectiva común, no desde lo que se ve a simple vista, sino desde lo alto y desde lo profundo, porque mientras Jesús era levantado en una cruz, el cielo estaba en alerta máxima. Si estás listo para abrir los ojos del Espíritu y entender lo que el infierno nunca quiso que supieras, entonces quédate. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy te acompañará el resto de tu vida espiritual. No abundaré más. Iniciemos. Desde el suelo, el Calvario parecía el escenario final de un condenado, pero desde el cielo era un tablero sagrado, donde se movían piezas que ningún ojo humano podía ver. Ese día no se trataba solo de una ejecución, era una guerra. No una guerra con lanzas ni espadas físicas, sino con silencios que pesaban como montañas y miradas que rompían dimensiones. Mientras los soldados jugaban con las ropas de Jesús y la multitud gritaba insultos, en otra realidad, mucho más cercana de lo que creemos, se desplegaba una batalla invisible. Y no todos estaban autorizados a mirar. Allí, justo sobre el monte, se hallaba la presencia de un ángel que había estado callado por siglos. No necesitaba presentación. No hablaba. No descendía, simplemente estaba firme. Miguel, el custodio de las guerras celestiales, estaba alineado con el juicio. No fue enviado para intervenir, fue posicionado para proteger lo que estaba en juego, porque ese día, lo que pendía de una cruz no era solo un hombre, era un reino entero, concentrado en un cuerpo herido. Era el cumplimiento de promesas milenarias, el desenlace de guerras antiguas, y el clímax de una tensión que había comenzado antes de que existiera la humanidad. Lucifer también lo sabía. No celebraba, observaba. Él recordaba el Edén, recordaba el juicio pronunciado sobre la serpiente. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. Y ahora, ese descendiente estaba ante él, pero no como un guerrero con armadura, sino como un cordero sangrante que no se defendía. Lucifer había visto reyes caer, profetas fracasar, naciones romper pactos, pero Jesús era distinto, no cedía, no maldecía, no temía, y eso desconcertaba al infierno. En lo alto, Miguel apretaba el puño sobre su espada, no por rabia, sino por contención. Él sabía que no podía actuar por impulso. Estaba entrenado para obedecer, no para intervenir sin señal, y aunque su instinto pedía acción, su misión era clara: vigilar el pacto, proteger el proceso
Cada gota de sangre que caía sobre la tierra estaba sincronizada con una cláusula divina. Cada aliento que Jesús soltaba tenía eco en el cielo, y los ángeles, sin moverse, sin hablar, lo sabían. El cielo no estaba ausente, estaba presente, silencioso, sí, pero operando. Los demonios rondaban, buscando grietas, querían interferir, interrumpir el plan, sembrar confusión, pero no podían, porque donde hay obediencia perfecta, no hay acceso a la interferencia. Jesús no había perdido el control, lo había entregado, voluntariamente. Como un rey que firma su victoria con su propia sangre, y mientras la gente pedía señales, el verdadero milagro estaba ocurriendo justo detrás del velo de lo visible. Miguel mantenía la línea, y en medio, el Hijo de Dios colgado del madero no estaba solo. Estaba siendo respaldado por el cielo, aunque el respaldo no se viera, porque en el reino de Dios el silencio no es ausencia, es estrategia. Y esa tarde, mientras el mundo natural se burlaba, el mundo espiritual se inclinaba, porque lo que estaba ocurriendo sobre el Calvario era el cumplimiento exacto de la mayor profecía jamás pronunciada, y nadie podía detenerlo. ¿Qué opinas de estos eventos reveladores de lo que ocurrió ese día? Deja un comentario mientras ves la siguiente parte. Responderé a todos los comentarios. Nadie escuchó una orden, no hubo voz audible, no cayó fuego del cielo ni se rasgó el aire con truenos, pero en el mundo espiritual algo se activó. Jesús, colgado en la cruz, no gritaba para que lo oyeran los hombres. Lo que dijo en voz alta fue para abrir una brecha entre dimensiones. Eli, Eli, lama sabactani. No fue una queja, fue un código, un eco espiritual que atravesó la tierra, cruzó los cielos y estremeció los tronos. Lo que el mundo escuchó como debilidad, el cielo lo interpretó como una instrucción. Y allí, justo en ese instante, Miguel supo, había llegado el momento, no para luchar, no para desatar fuego, sino para cumplir la orden más silenciosa y poderosa jamás emitida desde un altar. Miguel, que había peleado contra dragones celestiales, que había dirigido ejércitos contra potestades, no levantó su espada para atacar, sino para guardar. Su posición no era ofensiva, era legal. Él se convirtió en el muro que separaba el pacto en curso de cualquier intento de contaminación. Porque en ese momento la cruz no era solo dolor, era una transacción. El pecado de toda la humanidad estaba siendo cargado sobre un solo ser. No como metáfora, sino como un acto legal sellado con sangre, fuego y silencio. Y donde hay un pacto, debe haber testigos. Por eso Miguel estaba allí, no para derribar demonios, sino para vigilar que nada ni nadie alterara lo que el Hijo estaba firmando con su dolor. La luz de lo que estaba ocurriendo no solo afectaría a ese monte, afectaría generaciones, naciones y futuros enteros. Desde ese momento se liberó desde el cielo una onda invisible que entró en el tiempo como una semilla. Esa semilla brotaría en los corazones de los discípulos, en las cartas del apóstol Pablo, en las lágrimas de Pedro al entender la gracia, en el fuego que bajó en Pentecostés. El mundo físico seguía observando una ejecución, pero el mundo espiritual veía una entronización. Jesús no estaba muriendo por error, estaba muriendo por diseño, y al hacerlo, activó una reacción en cadena que ningún demonio pudo prever. Lucifer, observando desde la sombra, comenzó a inquietarse. Esperaba gritos, desesperación o caos, pero recibió orden. Recibió silencio cargado de autoridad. Miguel no movía sus alas, pero sabía que algo había cambiado, porque cuando el Hijo dijo, «Consumado es», no se estaba rindiendo, estaba sellando. Era la firma final de un plan eterno. Y esa frase no solo rasgó el velo del templo, rasgó el acta de acusación contra la humanidad, rasgó el acceso del infierno a lo que ya no le pertenecía. No era solo el perdón de pecados, era una reconfiguración del universo espiritual. Y Miguel, como general del cielo, no necesitó instrucciones largas. Con una sola palabra no audible, activó su rol, guardó la escena, bloqueó interferencias, sostuvo los límites de la legalidad celestial, porque cada gota de sangre que caía al suelo no era desperdicio, era firma,
era escritura viva. En los planos celestiales, las puertas comenzaron a moverse. Tronos se ajustaron, sellos se activaron, y todo esto, mientras en la tierra algunos solo veían a un hombre moribundo. Jesús, sin defenderse, estaba derrotando. Sin hablar, estaba enviando comandos. Sin moverse, estaba conquistando. Y los ángeles sabían que ese tipo de autoridad no se enseña, se porta. Y solo el Hijo del Dios viviente podía ejercerla así. Mientras tanto, los demonios retrocedían, no por miedo a la cruz, sino porque sentían que lo que estaba ocurriendo les cerraba puertas. Y era cierto. Con cada respiración entrecortada, Jesús estaba anulando contratos de esclavitud. Con cada latido moribundo, liberaba a generaciones futuras del castigo eterno. Y aunque sus manos estaban clavadas, su voz seguía gobernando. Así es como operan los reyes en el reino. No necesitan gritar para gobernar. Su sola presencia reordena el universo. Miguel lo sabía. Por eso no se movió con desesperación, sino con absoluta reverencia. La orden había sido dada, y aunque invisible, estaba en marcha. El cuerpo de Jesús yacía colgado, inmóvil, pero su espíritu descendía. Lo que muchos pensaron que era el final, en realidad era el acceso a un territorio sellado desde generaciones pasadas. El Seol, el vientre de la tierra. El umbral donde se encontraban los muertos esperando un destino que ni siquiera ellos comprendían del todo, y no descendía solo. Tras él, invisibles al ojo humano, venía Miguel, no para asistir, sino para presenciar un acto que el cielo había esperado desde antes de que el tiempo comenzara. Jesús no bajó derrotado, bajó como legítimo heredero, como el único con las credenciales para entrar sin ser detenido, no como visitante, como dueño. En el Seol, el ambiente se transformó, el aire se volvió distinto, las sombras comenzaron a retraerse, porque algo o alguien estaba irrumpiendo con una autoridad que no pertenecía a ese lugar. Allí estaban ellos, las almas del pasado, los fieles que habían creído sin ver, Abraham, Sara, Samuel, Ana, David. Esperaban, sabían, pero no entendían el cuándo. Hasta ahora, Jesús no necesitó presentar credenciales. Su presencia lo explicaba todo. El Cordero que se había ofrecido en el plano natural ahora se manifestaba en el espiritual, y con cada paso que daba, el sistema de cautividad comenzaba a colapsar. Miguel, como testigo celestial, guardaba la integridad del momento. El Seol no era tierra libre, era territorio vigilado por potestades antiguas, entidades que aún se aferraban a lo que quedaba del juicio pendiente. Pero al ver a Jesús entrar, el mensaje fue claro: el cielo está aquí, y vino a reclamar lo que es suyo. Jesús llegó al corazón mismo de ese mundo subterráneo, donde estaban las prisiones espirituales, las barreras invisibles, los límites legales del pecado. No entró para preguntar, entró para declarar, y lo hizo sin palabras. Porque en ese plano, el lenguaje no es verbal, es eterno. Su sangre derramada en la tierra hablaba allí como una voz autorizada. Cada gota tenía peso, cada herida tenía respaldo. Los principados oscuros no se opusieron, no podían. El pecado había sido pagado, la justicia estaba satisfecha, la deuda saldada. Y entonces ocurrió. Una vibración no natural sacudió el ambiente espiritual. No fue un temblor físico, fue una orden liberada desde el centro del Espíritu Eterno. Las puertas de cautividad comenzaron a abrirse, no porque alguien las forzara, sino porque ya no tenían razón legal para seguir cerradas. El Seol, por siglos, había sido una sala de espera, pero ahora, esa sala se transformaba en pasillo de salida. Jesús levantó su mano, y en ella apareció algo que ningún hombre había sostenido antes. Las llaves del Hades y de la muerte no eran llaves físicas, eran realidades legales, autoridad codificada en forma espiritual. Jesús no solo liberó, ordenó, reinstaló. Él no salió del Seol solo, salió con una procesión detrás de él, una columna de redimidos que ahora podían ser llevados al lugar que antes les era prohibido. La presencia directa del Padre. Y antes de ascender, Jesús declaró una frase que retumbó más allá de dimensiones: todo está cumplido, y todo ha sido restaurado.
El Seol quedó atrás, no como lugar olvidado, sino como lugar conquistado. Las cadenas quedaron vacías, los sellos fueron rotos. El enemigo, en silencio, porque el Cordero no solo murió en la cruz, también descendió a lo más profundo, y desde allí empezó la resurrección, una victoria que no comenzó en el jardín, sino en las entrañas mismas de la muerte. Y mientras Jesús descendía a lo profundo, mientras las llaves del Hades cambiaban de dueño, algo poderoso comenzó a desatarse en la tierra, y no fue simbólico, fue literal. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo se desgarró, no por la mano de un sacerdote, no por un terremoto, fue rasgado desde arriba, desde el cielo, como si una mano invisible hubiera decidido que la separación ya no tenía sentido. Ese acto, silencioso pero sobrenatural, fue la confirmación de que algo en el universo espiritual se había reconfigurado. Por siglos, el hombre necesitaba un intermediario. Ahora, el acceso era directo, sin túnicas sacerdotales, sin rituales, solo fe. En ese mismo instante, muchos sintieron que algo había cambiado. No podían explicarlo, pero lo sabían. Los cielos, aunque cubiertos de oscuridad, estaban más abiertos que nunca. El silencio de Dios que tantos siglos había desconcertado al pueblo ahora era interrumpido por una nueva frecuencia, la voz de la gracia. Los muertos comenzaron a levantarse en la ciudad, no como apariciones fantasmales, sino como evidencia de que la muerte había sido interrumpida. El reino de la tumba había recibido una visita y no saldría ileso. Las estructuras religiosas entraron en crisis. Los fariseos miraban el velo rasgado y sabían que no podrían explicarlo con tradición. El sistema basado en méritos, sacrificios y jerarquías estaba colapsando. Ya no había altar, porque el único altar válido estaba fuera del templo. Y sobre ese madero, el Cordero había hecho lo que ningún ritual podía lograr. Miguel, desde lo alto, no bajó a tierra, pero su presencia seguía cubriendo. Porque el campo de batalla no era solo el Calvario, era también el corazón humano. Mientras la gente regresaba a sus casas pensando que todo había terminado, el cielo apenas estaba comenzando a moverse. Una nueva era había nacido, no marcada por fechas, sino por acceso, el acceso a lo eterno, sin barreras. Pedro, que había negado a Jesús, sentía un peso en el alma. Juan, que había permanecido al pie de la cruz, sentía un fuego encenderse en su espíritu. Las piezas se estaban acomodando. El espíritu comenzaba a preparar los corazones para lo que vendría. La cruz no fue un final, fue una apertura, una puerta a una nueva realidad. Los imperios cambiarían, la religión se dividiría, el calendario se ajustaría, y todo por ese instante en el que un hombre, colgado en una cruz, exhaló con poder. A partir de ese día, el acceso a Dios ya no estaría limitado por muros, templos ni leyes. Estaría grabado en el interior de cada corazón redimido, y aunque muchos no lo supieron de inmediato, el cielo había descendido, no en fuego, sino en acceso, y la tierra nunca volvió a ser la misma. Tal vez te has sentido solo, tal vez has pensado que Dios está en silencio, que mientras sufres, el cielo guarda distancia. Pero si la cruz nos enseña algo, es esto: el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Cuando Jesús colgaba herido, los ángeles no gritaban, no descendían con espadas, no intervenían como esperábamos, pero estaban allí, firmes, obedeciendo una orden superior, guardando algo más grande que el dolor, el propósito eterno. Y si eso pasó con Jesús, ¿qué te hace pensar que estás solo ahora? Miguel no se movía por emoción. Él respondía a una señal del cielo. Así también, hay ángeles posicionados sobre tu vida, no para hacer ruido, sino para cumplir asignaciones específicas. Cuando llegue el momento exacto, Dios no improvisa, Dios planea. Aún en tus momentos más oscuros, cuando el dolor aprieta y nadie te entiende, el cielo no está en pausa, está en movimiento, aunque no lo veas. Aunque no lo escuches, Jesús descendió a lo más profundo para demostrar que no hay abismo que Él no pueda conquistar. Y si Él venció desde el silencio, tú también puedes resistir desde la fe, porque tu dolor tiene testigos celestiales. Tu proceso no está perdido,
Y tu historia aún se está escribiendo. No estás solo. Nunca lo estuviste. Ahora que lo has visto con otros ojos, dime, ¿qué parte de esta historia te estremeció más? ¿Fue la presencia silenciosa de Miguel? ¿O el descenso de Jesús al corazón de la muerte? Quiero leerte en los comentarios. Comparte lo que el Espíritu te habló. Si esto encendió algo en tu interior, suscríbete. Y para que conozcas más a fondo las historias bíblicas, haz clic en el video que aparece en pantalla. Nos vemos en la próxima. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.